Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús para que el Señor lo use y sea hablando conforme a su voluntad y que las personas que estén conectadas sean, para que para ellos sea una bendición, amén. Y un saludo muy especial para cada uno de los hermanos y amigos. Soberano Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en tu presencia estamos, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, porque tu fidelidad es grande, Señor Jesucristo. En esta hora a ti clamamos, Señor, rogándote, Señor, que estés usando a tu siervo, el portador de la palabra. Rogamos que estés hablando a nuestra vida conforme a tu voluntad. Úsalo, Señor, de una manera especial y llena nuestras vidas, Señor. Fortalece nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En tu nombre glorioso te lo rogamos, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, continúa con nosotros nuestro pastor de obra carcelaria, el hermano Leonardo Izaza. Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga a todos. Una bendición poder saludarles. Un saludo muy especial para el pastor Eliseden Pineda, su familia. Qué bendición poder congregarnos, reunirnos a través de estos medios. Un saludo para el comité de los jóvenes también y para toda la hermosa iglesia tercera de Tunja, todos los hermanos que están allí en la plataforma de Zoom. Veo 13 dispositivos conectados, pero sé que cada dispositivo son familias, qué bendición. De igual manera, un saludo para todos los que están conectados a través de la plataforma de Facebook Live. Y bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de servir al Señor y poder predicar la palabra, esta palabra tan especial, esta palabra que sé que todos anhelamos, que todos deseamos. Creo que somos conscientes de la gran necesidad que tenemos de cada día alimentarnos espiritualmente a través de la palabra de Dios y también poder nosotros compartir en comunión. Amén. Aunque ahora, por las circunstancias que se presentan y de las cuales somos conscientes que quizá no nos podamos congregar presencialmente. Pero bueno, lo importante de todo esto, hermanos, es tener en cuenta lo que dice la Escritura. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Creo que nuestra adoración y nuestro culto que le hacemos a Dios no debe de estar afectado, ya que sabemos que Dios es espíritu. Donde estemos, lo importante es que nuestro corazón sea un corazón sincero para adorar a Dios. Nuestro culto a Dios no se debe de afectar por las circunstancias que en el momento se presenten, sino más bien cada día nosotros tener claro que entre tanto que hay vida, hay esperanza. Y gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor Jesús nos da. Bueno, yo creo que soy el más cercano a la iglesia tercera, ¿no? Soy a una casa y soy el que estoy más cercano ahí a la familia pastoral, estamos de vecinos. Pero bueno, gracias al Señor por todo. Voy a invitarles para que leamos la escritura en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 7. Bueno, hoy es un culto dirigido por la juventud, pero en el que toda la iglesia sé que está motivada, animada a participar y de igual manera sé que nos hemos dispuesto para recibir la palabra,
para adorar a Dios, para agradecer a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Bueno, allí donde usted está, yo le quiero invitar para que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, el capítulo 7. Vamos a leer allí el, el versículo 1 y el versículo 2. Dice mi Biblia, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Óigalo bien, hermano, 20 años. Dice la escritura, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, en esta noche, tomando como referencia estos pasajes que acabamos de leer, yo quiero invitarles para que meditemos y reflexionemos en un tema que quiero compartir a la amada iglesia del Señor. Cuando hablo de la iglesia del Señor, a todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y en esta noche, entonces, analizando estos dos textos que acabamos de leer, quiero que tengan presente el tema de esta noche. Un gran líder con un gran olvido. Bueno, ¿cuántas veces nos dice la Biblia que cuidemos nuestros propios corazones de no olvidarnos de todo lo que a Dios se refiere? Sin embargo, ¿con cuánta frecuencia? Lamentablemente, muchos cristianos resbalan y caen por falta de diligencia en esta tarea tan básica y en esta gran responsabilidad de no olvidarnos de todo lo que de Dios hemos recibido. No es de balde que la Biblia diga, mejor, óigalo bien, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muchos, óigalo bien, muchos hombres en su momento lamentablemente fracasaron. Y ese fracaso sencillamente se dio por olvidar lo más primordial en sus vidas. Esta es la óptica, pudiéramos decir, con la que la Biblia habla sobre este tema y nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de no olvidarnos, óigalo bien, de no olvidarnos de aquellas cosas tan esenciales que hacen parte de nuestra vida cristiana. El libro de los Proverbios, el capítulo 4 y el versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, en esta enseñanza entonces vamos a reflexionar, a meditar un poco. Hablaremos de este hombre, este líder llamado Saúl, porque vamos a hablar de un líder, un hombre que Dios escogió, pero que lamentablemente pasó por alto muchas cosas durante el lapso de tiempo que Dios le permitió gobernar, durante el tiempo que Dios le permitió dirigir el pueblo. Somos conocedores por la escritura
y por lo que hemos leído la palabra de Dios, cómo lamentablemente este hombre rápidamente se fue al ocaso, como tristemente esa carrera tan brillante que había comenzado, esa experiencia tan maravillosa que Dios le había permitido vivir, tristemente se fue a la borda, porque conocemos por la escritura que Saúl olvidó muchas cosas en su vida. Amén. Olvidó muchas cosas. Por eso en esta noche entonces vamos a hablar de este hombre que tuvo un gran olvido. Hay muchas cosas, querido joven, querido hermano, que nosotros no podemos ignorar, que no podemos pasar por alto. Cuando nos vamos al libro de Deuteronomio, allí encontramos algunas palabras bien importantes de parte de Dios para su pueblo. Amén. Y nótese lo que dice la escritura allá en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Óigalo bien lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Pero también más adelante, entonces dice la escritura ahí en el versículo 4, oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, nótese querido hermano, querido joven que me escucha, qué importante en nosotros en esta noche estar muy atentos a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Nótese lo que dice la escritura. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice la escritura, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esta era aquella gran recomendación, aquel gran mandamiento que Dios le daba a los hijos de Israel, de no olvidarse, de no pasar por alto. Y cuando uno analiza la escritura, puede sacar algunas conclusiones. Una de ellas es como tristemente el pueblo de Israel, óigalo bien, el pueblo de Israel rápidamente olvidó los beneficios, óigalo bien, los beneficios y las bendiciones que habían recibido de parte de Dios. Cómo rápidamente la ingratitud se apoderó del corazón del pueblo de Israel. Nótese lo que dice también Deuteronomio capítulo 8. Y el versículo 11 dice, cuídate. Óigalo bien, querido joven. Nótese lo que dice, querido hermano, anciano, que escucha, niño que escucha, amigo que escucha. Dice la escritura, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten
y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y dice el versículo 14, dice, y se enorgullezca. Y aquí hay una palabra bien importante que tiene relación con el tema, porque estamos hablando de Saúl, que fue un gran líder, pero que tuvo un gran olvido. Y usted va a ir enlazando, va a ir atando cabos de este mensaje, y se va a dar cuenta cómo comenzó la caída de Saúl, por qué Saúl tristemente pasó por alto muchas cosas que lo llevaron al fracaso. Y dice la escritura, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y Dios, que es tan bueno, le dice al pueblo que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder. Nótese cómo comienza el fracaso. Y dice que la recomendación de Dios es que no haya en nuestro corazón estas actitudes egocéntricas, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces, sencillamente miramos a la luz de la escritura cómo una persona o un creyente puede comenzar a ir en un descenso espiritual. Yo estoy seguro y estoy convencido que Dios quiere es que en vez de ir en un descenso, nosotros vayamos de aumento en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Amén. Guardar el corazón y nunca olvidarnos de Dios. Es a lo que en esta noche me estoy refiriendo. Entonces analizamos, y yo quiero que usted tenga presente, querido hermano que me escucha. ¿Por qué le hablo de Saúl? Porque bueno, hemos leído algunos textos que están allí en el primer libro de Samuel, allí en el capítulo 7, el capítulo 7. Y dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, óigalo bien, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Saúl fue esa figura de aquel gran líder, que fue un líder de poca duración. No podemos desmeritar que, aunque tuvo muchos errores, pero fue un hombre que Dios
permitió que subiera al reinado. Fue un hombre que Dios aprobó en su momento. Fue un hombre que gozó de la bendición de ser elegido. Y Dios le abrió un camino maravilloso para que él pudiera aprovechar ese cuarto de hora. Fue un hombre que tuvo esa gran oportunidad en la que, bueno, el objetivo de Dios era que él gobernara la nación. Era el interés de Dios que este hombre en todo lo que hiciera le diera la gloria a Dios. Pero cuando comenzamos a leer la escritura, entonces vamos mirando cómo tristemente ese ministerio tan brillante, ese liderazgo tan brillante, comenzó a opacarse poco a poco. Para resumir, porque sé que ustedes han leído la escritura, conocen mucho de la historia de Saúl. Pero para resumir un poco, entonces, mira, analizamos que lamentablemente Saúl se interesó más en su figura que en cuidar lo más valioso, que en darle prioridad a las cosas de Dios, que en darle altura a lo que a Dios se refería. Y ese descuido se vio reflejado aún en una situación que no pasó por alto, desapercibido, digámoslo así, en el pueblo de Israel, porque la escritura dice allí en donde leíamos en el primer libro de Samuel, que cuando el arca fue llevada a aquel lugar, dice que pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Jehová lamentaba. Todo el pueblo de Israel lamentaba. En muchas cosas se interesó Saúl. Se interesó más en el qué dirán. Se interesó más en la popularidad, en el quedar bien con la gente, en agradar al pueblo. Se interesó más por su estatus. Pero tristemente pasó por alto que todo lo que él tenía, lo tenía por la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, Saúl se olvidó de que lo que él era, que lo que él tenía, que lo que él había recibido, era por la gracia de Dios. Y alguno dirá, bueno, hermano, ¿y qué relación tienen los textos que usted leyó con el mensaje que nos está predicando? Bueno, aquí miramos que hay algo, una palabra clave y en lo que a la vida cristiana se refiere, y son las prioridades, las prioridades. Durante el tiempo del reinado de Saúl, Saúl nunca se interesó por hacerle una casa, por traer el arca, traerla de ese lugar. Vemos que la vida de Saúl fue una vida que transcurrió más en las preocupaciones personales. Y bueno, no podemos ser egoístas, porque todos tenemos preocupaciones, cosas que, bueno, a veces como que nos roban el tiempo, como que a veces nos entretienen. El diario vivir, el correr, las ocupaciones, los compromisos, tantas cosas. Y miramos y entonces analizamos que Saúl fue cayendo como en ese olvido, en ese descuido, porque cuando hablamos de olvido, estamos hablando de lo que es también descuidar. O sea, él se fue descuidando, él fue pasando por alto lo que a Dios se refería. Por eso dice la escritura, allá en el libro de los proverbios. Mire lo que dice la escritura en el libro de los proverbios, el capítulo 3 y el versículo 1 dice, hijo mío, nótese lo que dice la escritura, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos.
corazón agradecido. Un corazón que sabe reconocer la obra de Dios en su vida. Jamás pasará por alto las bondades y las misericordias de Dios. Yo estoy seguro que aquí hay gente que ha experimentado la gracia de Dios. Yo sé que aquí hay gente que ha tenido experiencias maravillosas. Si yo te hablara de tantas cosas que he vivido durante estos 23 años de vida cristiana, no alcanzaría el tiempo para contar las innumerables maravillas que Dios ha tenido conmigo, no solamente conmigo, sino con mi familia, aleluya, que ha tenido en mi hogar, con mis parientes, aún pudiera decirlo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso un corazón agradecido, un corazón que sabe reconocer que Dios tiene, un corazón que sabe darle lugar a Dios, nunca se olvidará de su creador, nunca se olvidará de este Dios tan benefactor. Y hablando de esto, me viene a la mente lo que dijo el salmista David, allá en el libro de los Salmos, capítulo 103. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y dice la escritura, y no olvides, óigalo bien querido joven, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué bueno que tú te hicieras en esta noche esa pregunta introspectiva, que tú interiorizaras esta pregunta. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Dios? ¿Cómo olvidarnos de aquel que nunca se ha olvidado de nosotros? Es que cuando nosotros comenzamos a caminar en este hermoso sendero de la justicia, de la paz, del evangelio, cada día experimentábamos el amor y la bondad. ¿Cómo olvidarnos? Aleluya. Es que Él ha sido tan bueno y para siempre es su misericordia. Oh, aleluya, qué bueno que allá donde tú estás puedas en esta hora levantar tus manos, porque estoy seguro que hay gente que hasta el día de hoy sigue con esa actitud de siempre tener presente en su vida lo importante que es guardar en nuestro corazón lo que de Dios hemos recibido. Yo sé que en esta noche hay gente que me está escuchando. Oh, aleluya. Y sé que están de acuerdo con lo que voy a decir en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Pero cómo olvidarnos de aquel que un día, cuando estábamos perdidos, cuando nuestra vida no tenía sentido, nos salió al encuentro y nos sedujo con cuerdas de amor, aleluya, y transformó nuestra vida. Y no solamente eso, sino que ahora nos ha puesto en un lugar para que nosotros seamos instrumentos útiles dentro de su obra. Por eso, hermano, lo que tú y yo somos, lo somos por la gracia de Dios. Si Dios te usa en la alabanza, es porque es la gracia de Dios obrando en ti. Si Dios te usa en cualquier ministerio, en lo que tú hagas dentro de la obra del Señor, ten presente que no es por tus habilidades, no es por tus capacidades, no es por tu conocimiento humano, no es por nada que nosotros humanamente tengamos, no, sino porque la gracia de Dios, el poder de Dios se ha perfeccionado en medio de nuestras debilidades, y cada día nosotros tenemos que reconocer, aleluya, que lo que tenemos lo tenemos por su gracia. Por eso nunca podremos olvidarnos de este amor tan grande, de este amor inmensurable, aleluya. Pero lamentablemente estamos viviendo
Un tiempo donde quizás muchos, quizás vayan en ese ocaso. Lamentablemente hoy muchos van en picada. Lamentablemente hoy muchos, su vida espiritual va de descenso en descenso. Y ya quizás no hay esa misma fuerza espiritual. Ya no hay esas mismas ganas. O sencillamente, en el peor de los casos, hoy muchos están allá en el lugar donde no deberían estar, apartados de Dios, de este camino, olvidándose en su corazón de todo lo que un día recibieron de Dios. El orgullo se apoderó de sus corazones. Hermano querido, hermano querido, tú que eres un instrumento útil en las manos de Dios, tú que tienes la bendición de ser usado por Dios, no permitas que el orgullo se apodere de tu corazón, porque lamentablemente eso fue lo que le ocurrió tristemente a este hombre llamado Saúl. Comenzó a darle prioridad a otras cosas. La vida cristiana es cuestión de prioridades. Por eso la Biblia corrige este enfoque desequilibrado en cuanto a las prioridades, ¿ya? Y nos ayuda a tener en cuenta realmente qué es lo que nosotros tenemos que guardar, tenemos que atesorar. Nos enseña la Biblia a mirar dentro de nuestra propia alma para no olvidar lo más importante, que es su presencia dentro de nosotros. Aleluya. La escritura nos manda, óigalo bien, a darle a Dios ese lugar por encima de todas las cosas. Tú puedes llegar a ser un fiel servidor, pero si por algún desliz comienzas a olvidar lo más importante, tu reputación y todas las buenas obras hechas que hayas hecho durante mucho tiempo quedarán sepultadas. Algunas cosas que no podemos olvidar y que deben quedar guardadas en nuestro corazón. Aleluya. Traigo a mi mente lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 14, y le dice Pablo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aleluya. ¿Sabe, querido hermano que me escucha? Yo he analizado algo, y es que el hombre a veces es ingrato con Dios. El hombre a veces cae en ese camino de error como cayó Saúl y como cayó aún el pueblo de Israel. La ingratitud se apoderó de sus mentes y por eso sencillamente se olvidaron de Dios. Pero aunque nosotros nos olvidáramos de Él, aunque fuéramos infieles, mire lo que dice Isaías. El capítulo 49 y el verso 15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¡Hoy qué linda respuesta que da el mismo Dios cuando dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti! Aleluya. Yo nunca me olvidaré de ti. Qué bendición, hermano. Lamentablemente, Saúl comenzó a reinar. Saúl comenzó a crecer. Comenzó a vivir muchas experiencias. Pero aquellas experiencias, aquellas bendiciones comenzaron como a hacerle daño en su vida.
Aquellas experiencias comenzaron como a tomar ventaja, como a apoderarse. Saúl comenzó a darle más importancia a eso que al mismo Dios de donde venían las bendiciones. Y durante el tiempo en que Saúl gobernó, nunca se interesó por darle un lugar al arca del pacto. Tú y yo sabemos lo que significa para el pueblo de Israel, lo que representaba o lo que representa aún para ellos el arca. Hablar del arca era hablar de la misma presencia de Dios. Era el lugar que para ellos tenía un significado muy sagrado. Era el arca para ellos, óigalo bien, esa presencia permanente con ellos, y cuando el arca se movía, ellos se movían. Aleluya. Era tan especial que dice mi Biblia que cuando los enemigos veían que Israel venía, temblaban, sentían miedo, porque siempre el arca iba delante de ellos. Era la manera como entonces ellos se sentían seguros. Por eso la orden de Dios fue que se le construyera un tabernáculo, que se le hiciera un lugar. El arca no podía estar en cualquier rincón. El arca no podía estar allá, como decían las abuelitas, en el cuarto de San Alejo, por allá, no. Siempre el arca debía tener un lugar especial. El arca debía siempre permanecer en ese sitio indicado. Ese sitio indicado, ese lugar especial, entonces daba a entender que los israelitas le daban ese lugar a Dios. Pero el pecado, el orgullo, la vanidad, la autoconfianza, la autosuficiencia comenzaron a ser presa del corazón del pueblo, y comenzó el pueblo a darle prioridad a otras cosas. Es como lo que lamentablemente a muchos cristianos les pasa. ¿Cuántos cristianos hoy han olvidado la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos hoy han caído en el conformismo de olvidar la importancia de la oración? ¿Cuántos cristianos han olvidado, han pasado por alto la importancia de tener un devocional para Dios, así sea solas o con la familia? Bueno, ahora no nos podemos congregar, pero esto no es motivo para decir entonces que ya no hay cómo hacerle culto a Dios, no. Pero vamos a esas cosas elementales y sencillas. ¿Cuántos hoy, quizás aún hasta un ejemplo tan común de la vida, hoy muchos inclusive ya no saben ni dónde tienen la Biblia? Ya no saben ni siquiera ubicar un texto de la Biblia. Están perdidos cuando se cita un texto, porque han perdido la costumbre de leer la palabra. ¿Cuántos hoy ya no sienten esa presencia de Dios? Yo no sé, hermano, si a usted esto no le preocupa o si usted no se inmuta por esto, pero hermano, yo no puedo pasar un día sin sentir la presencia de Dios, sin agradecerle a Dios, sin tener mi devocional con Dios. Y aunque muchas veces como seres humanos que tenemos errores, a veces como que nos levantamos y nos ocupamos en otras cosas y como que pasamos por alto que no oramos, no leímos la Biblia, no tuvimos ese momento para Dios. Y ese fue el problema de Israel. Y por eso dice la Escritura que el pecado llegó a apoderarse tanto de Israel, que llegó a colmar la paciencia de Dios, y Dios los entregó a los filisteos. Dios los entregó a sus enemigos, y esto fue la vergüenza más grande y el acabose más grande, una herida que quedó marcada en el corazón de Israel,
fue cuando los filisteos, la gente del mar, aquellos hombres que usaban el hierro y sus caballos armados hasta los dientes, acabaron, óigalo bien, con una gran cantidad de ejército, se apoderaron del arca, los hijos de Eli murieron. Fue tanto el impacto de esta noticia que el sacerdote murió, su nuera murió, y por eso dice la escritura que el pueblo lamentaba todo esto. Dios les permitió que el arca volviera y bueno, la trajeron y la pusieron en ese lugar, pero ese no era el lugar. Y dice la Biblia que pasaron 20 años y Saúl nunca se interesó por traer el arca a un lugar especial. Pero cuando llegó David, dice Primera de Crónicas 13, el versículo 1, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y aquí me llama la atención lo interesante, la diferencia entre David y Saúl. Nótese cómo David, el hombre conforme al corazón de Dios, marcó la diferencia. Y dice la Biblia, el deseo de David fue este. Y dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mire cómo el mismo David lleva al pueblo a reflexionar. Como el mismo David confronta al pueblo y le dice desde el tiempo de Saúl no hubo interés. Nadie se inmutó por traer el arca, hacerle un lugar, acomodarla, o sea, darle importancia, sino que sencillamente todo pasó en el olvido. Todo pasó en el anonimato. ¿Cuántas cosas has olvidado tú, hermano? ¿Cuántas cosas has dejado pasar en tu vida? ¿Cuántas cosas has archivado? Y por eso hoy no hay ese progreso espiritual, ese crecimiento. Aunque esta palabra suena dura, hermano, pero a mí me invitaron a predicar y yo tengo que hablar lo que Dios ponga en mi corazón. Pero hay muchos que hoy se han llenado de conformismo y de mediocridad espiritual. Y esa mediocridad es lo que no les permite crecer. Queremos que Dios nos bendiga, pero no le queremos dar el lugar a Dios. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo quiero invitarte en esta noche para que tomes una actitud diferente. Ubícate en el lugar en que se ubicó David, que este hombre sí no se olvidó. Este hombre dijo, bueno, Dios me montó en el reinado, me montó en el trono, Dios me permitió llegar al poder, pero yo tengo que darle a Dios el lugar. Saúl hizo lo contrario. Se enseñoreó, se llenó de orgullo, autosuficiencia, un egocentrismo, y ese fue el acabose en su vida. ¿Cuántas cosas están destruyendo hoy a los cristianos? ¿Cuántas cosas están destruyendo a los servidores? ¿Cuántas cosas han destruido a grandes líderes, grandes servidores, grandes predicadores? Porque todo comenzó por pequeñeces, olvidando cosas que para ellos eran insignificantes, pero en Dios no hay nada insignificante. Todo lo de Dios es importante. Si tú has olvidado en tu vida muchas cosas de lo que es la vida devocional, hoy es el tiempo para que nuevamente replantees en tu vida. Si has olvidado la oración, si has olvidado la lectura de la palabra de Dios, si has olvidado tener esos momentos con Dios, yo quiero invitarte, aleluya,
¿Sabe lo que dice Pablo a Timoteo primera de Timoteo capítulo 3, verso 9? Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Saúl fracasó porque tuvo un gran olvido. Dios no quiere que fracasemos. Dios quiere que cada día nosotros crezcamos. Yo quiero invitarte allá donde estás. ¿Cuántas cosas has olvidado? Ya no eres el mismo líder, el mismo creyente, el mismo servidor. Se ha apoderado de tu vida ese conformismo, esa mediocridad. Ya no te interesas por leer la Biblia, ya no te interesas por orar, ya no te interesas quizás aún por congregarte virtualmente. ¿Sabe que en estos días me llamó la atención una imagen que me mandaron con una frase que decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Y aunque suena chistoso, otra decía, no dejando de Facebook congregarse como algunos, y pareciera que diera risa, pero es verdad, ni aún con esta facilidad de podernos congregar virtualmente, y muchos no lo hacen. Muchos no le dan la gloria a Dios. Muchos han olvidado lo de Dios. Allá donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano. Yo sé que Dios en esta noche está exhortando, está edificando, Dios está hablando a alguien, esa persona que ha olvidado muchas cosas de Dios en su vida y que va en un ocaso espiritual. Dios no quiere que sigas en ese olvido. Dale a Dios el lugar que Él espera. Levanta tus manos, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias te damos, Jesús de Nazaret, gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén.